Y ahora vamos a hablar de teatro, porque quedan las últimas funciones, son las últimas funciones, porque este 22 de noviembre cierra su ciclo esta versión de Las Tres Hermanas, un clásico de Chekhov, que está bajo la dirección de Angelo Solari y que tiene un nivel de elenco: Luis Cerda, Rodrigo Pérez, Valentina Moore, Blanca Levín y Montserrat Ballarín, que está con nosotros acá. Monse, ¿cómo estás? Bien, súper bien, muy contenta con esta invitación. Yo feliz de estar contigo para hablar de esta obra que, de verdad, yo le contaba a Monse que yo fui con mi ahijado, que tiene 15, haciendo la apuesta, ¿no? Tratando de que se entusiasme con el teatro, y que, bueno, Rodrigo Pérez me había dicho que funcionaba bien con gente joven porque es una obra clásica, pero su puesta en escena es absolutamente contemporánea y bastante zafada, ¿no? Sí, sí. Hay personajes que solo están en 2 dimensiones y además en representación virtual, digital, inteligencia artificial. Hay una cosa ahí como de cruces, pero lo que a mí me impactó, Monse, fue que Las Tres Hermanas y Chekhov en general siempre es muy existencialista. Muy, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos acá? ¿No? Y quería preguntarte primero, para ustedes como equipo, ¿cómo fue hacer ese diálogo con un formato tan contemporáneo de una obra que es tan profundamente clásica y por lo mismo tan vigente? Gran pregunta. Sí, lo que pasa es que yo creo que fuimos de a poquito. Lo que el Ángelo hace es que propone un método súper particular, que lo tienen todas sus obras, que es esta idea del, no sé si lo voy a decir bien, aquí me perdonará el maestro Solari, teatro compuesto, pero que finalmente lo que él hace es organizar los elementos en el tiempo, como si fuera una partitura musical. Entonces lo primero que empezamos a hacer para trabajar fue lograr hacer sonar esas partituras que él nos entregó, que eran momentos específicos de la obra. Entonces es un proceso de creación en el que tú partís como desde afuera hacia adentro. Y eso yo siento que es bien genial, porque te permite al tiro salir de la primera mirada que uno tiene sobre la obra cuando la lee. Y sobre todo con Chekhov, que yo creo que a casi todos los actores o directores nos pasa, que uno la ha leído mucho, la ha estudiado mucho, entonces tenéis un montón de juicios y prejuicios acerca de qué se trata la obra, lo que significa la obra. Entonces creo que ese punto de inicio para empezar a trabajar es súper virtuoso, sobre todo cuando se trata de dramaturgias así, que uno viene como con una idea súper preconcebida. Porque te saca del molde de lo que tenías y además te hace encontrar al tiro un lenguaje en común entre todo el elenco, entre todos los actores. Ese fue el primer pasito y creo que lo más interesante porque por otro lado estaba Diego Moore haciendo estas animaciones digitales que son todos los personajes que son los visitantes. Están encarnados los personajes de Las Tres Hermanas, el hermano Andrei y Ñaña, que es como una mezcla entre Chebutiquín y la Anfisa, que lo hace el Rodri Pérez, pero todos los visitantes de la obra están puestos como en estas pantallas digitales. Y nosotros no vimos el trabajo del Diego hasta 2 o 3 semanas antes del estreno, y entonces también nos modificó un montón cuando empezamos a decir, ya, estos monos van a ser así, se van a mover así, se ven de esta manera, y son de alguna forma nuestros compañeros de escena, y creo que ahí pasó algo impensado, pero muy bonito, que empezamos a entender cómo dialogar con ellos en escena, y para lograr hacer el contrapunto. Entonces la actuación se empezó a volver cada vez más humana, como sobre las temáticas como muy descarnadamente humanas, para poder hacer el contrapeso y el contrapunto a estos avatares. Claro. Y si bien es súper humano, pero al mismo tiempo está lleno como de estructura, igual, como una estructura física que podría ser, no es formal la palabra, pero es muy rígida, pero encarnada desde un lugar como de humanidad al 150%. Sí, bueno, yo quiero celebrar el trabajo de Rocío Hernández en escenografía y vestuario. La escenografía es preciosa, de verdad, es muy hermosa. La Rocío se pasa, es genial. Sí. De verdad es muy impactante cuando uno entra, además uno que ha estado muchas veces en la sala Ana González del Teatro C, de repente decís como, ¿qué es esto, no? Sí. Entonces está esta mezcla entre este espacio, esta casa.
invernadero con estas pantallas, ¿no? Ahora lo interesante es que estos visitantes que están solo en las pantallas y que son versiones, además avatares del mismo Rodrigo, Sí. del mismo Luis Cerda, que los vemos y que entonces como hay una familiaridad pero hay una extrañeza, pero son ellos los que detonan el desorden, diríamos, ¿no? Es como que estas hermanas y este hermano tienen un relato respecto a sí mismos, que vienen estos visitantes y le empiezan a apretar los botones y a dejar la escoba, ¿no? Sí. Entonces hablemos de lo que empieza a pasar ahí con estas tres hermanas y el hermano frente a este estar en un mundo en el que no quieren estar. Sí. Y también, o sea, estar en un mundo en el que no quieren estar y al mismo tiempo, que creo que es como la idea genial de hacer que esos avatars sean como versiones del mismo Rodrigo, de la misma Blanca. Es finalmente estos personajes que empiezan a apretar estos botones para volver este mundo como cada vez más tenso y cada vez más incómodo. ¿Quiénes son? ¿Son otras personas? ¿Somos nosotros mismos? Ahí también yo voy a citar como las palabras del Ángelo, que decía como, también está puesta la pregunta, que también es muy chejoviana, pero chejoviana trasladada a nuestros tiempos, como con quién hablamos cuando cuando nos relacionamos con los algoritmos, cuando hablamos con inteligencias artificiales. ¿Estamos hablando realmente con un otro? ¿Estamos siendo capaces de tener otro punto de vista, o simplemente estamos hablando con otra versión de nosotros mismos que nos va a encontrar un espejo que nos encuentra razón? La Blanca lo decía de otra manera, decía como una caja de resonancia, como una especie de eco de nosotros mismos, y solo nos hace ir perdiendo la facultad de dialogar y de llegar a generar conocimiento nuevo. Y entonces en ese sentido es como si estuvieran en un eterno bucle estos personajes. Filosofan y llegan donde mismo, solamente como cada vez más descontentos, más desagradados, más desesperanzados, más desgastados, porque es un ejercicio como de diálogo, entre comillas, súper... Y lleva un final muy abrupto. No sé si les pasa siempre en la función donde yo estaba, la gente no sabía si se había acabado la hora, si había que aplaudir o no, porque estábamos como... Sí, pasa. Porque además es una hora intensa. Y también a propósito de Salomé, que recién hablábamos con la Coca y con Paolo, una obra de 1905, esta es una obra de 1901, ¿no? Entonces, esta idea del cambio de siglo y de la pérdida de certezas, que nos resulta tan familiar hoy día, pero sobre todo, y claro, porque yo estoy con este rollo en mi cabecita de la pérdida de derechos, la entrega de derechos de parte de las mujeres conservadoras, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, con las iglesias cristianas apoyando el trumpismo y abandonando lo que ha sido una lucha muy importante, ¿no? Y está muy cerca. Y estas mujeres no pueden ser sino otra cosa. El personaje de Blanca dice, yo me hubiera casado si alguien me lo hubiera pedido, ¿no? Y el tuyo, que es la más chica de las tres hermanas, se va a casar porque se lo pidieron y porque no hay mucho más. Porque no hay más, o sea, porque está desesperada por encontrar un sentido en algo. Entonces hablemos de esas mujeres de cambio de siglo que no tenían un lugar específico de destino. A mí esa cuestión me conmueve profundamente. Sí, o sea, yo creo que lo interesante es, porque a mí también me conmueve muchísimo, pero creo que lo interesante como es trasladar eso mismo al hoy y lo porque claro, es lo que pasa con los clásicos, cuando lo miráis con demasiada distancia, es como lo miráis como una pieza de arte que está allá y a mí no me toca y a mí no me incide y realmente como no me incomoda. Pero cuando lo ponemos también en el hoy, entendemos como que hay muchas de esas cosas que siguen pasándonos de la misma manera. Esta sensación de que estamos en un gran momento como de bisagra, de cambios de paradigma, de grandes abismos, que no sabemos lo que va a pasar con muchas cosas, no sabemos cómo va a ser el mundo en 100 años más, o en 50, o ni siquiera en 10. No sé cómo va a ser el mundo. ¿Cachai? Entonces como que se vuelve una cosa que no está allá, que no está en el museo, que no la estoy viendo a través de un vidrio, que no estoy viendo al Chekhov lejos, como, uy, esas pobres mujeres que en ese tiempo les pasaba eso. Estamos muy cerca de que no pasen esas mismas cosas. Estamos muy cerca de Gilead, cada vez más. Gilead, perdón, el del cuento de la criada. Claro. Pero también, independiente de ellas, porque uno podría decir, el hermano es hombre, ¿no? Y por lo tanto él podría hacerse un destino, y no lo hace. Sí. Es muy fuerte también, porque finalmente te demuestra que, claro, ellas tienen menos posibilidades por cuanto son mujeres en la Rusia rural, y son mujeres de una clase, además. Sí. Entonces, también abandonar, estoy pensando,
tipo Casa de Muñeca, tiene un costo importante, ¿no? Pero el hermano tampoco, es como que están todos como atados a esta casa fantasma, como si fuera así, ¿no? Y en los recuerdos de los padres que ya no están. Entonces, no sé si ustedes como equipo han hablado como del tema existencial que te propone la obra. Sí, absolutamente. O sea, lo conversábamos también en un momento, para mí es como el problema en Irina, no sé, lo que puedo hablar como desde cómo uno ha construido el arco de ese personaje, el problema del deseo. Y que siempre está puesto en una cosa que está afuera, que no está en ti, que va a llegar. En Andrei también, o sea, tiene el hermano que tiene ese monólogo precioso, que tú lo has visto toda la obra como no haciendo nada, dejando que la vida le suceda. Y después tiene ese monólogo hermoso en que dice, pero cuando pienso en el futuro, ¡ay, qué precioso! Todo se... Sí. Y uno dice como, claro, pero ¿qué están haciendo? Como qué decisiones están tomando, haciendo para que llegue qué ese opciones futuro están tomando, claro, y no hacen nada, pues simplemente filosofan. Creo que en ese sentido el personaje de Irina tiene esa cosa como activa, que bueno, que está como buscando encontrarle como el sentido de la vida, y será a través del trabajo, y si no es a través del trabajo, bueno, me voy a casar con este otro, y por último voy a salir de aquí, y vamos a hacer ladrillos, y total quizá, pero no, hay algo en ella que hace como que se desinfla cada vez, y me puse a trabajar, pero no es lo que pensaba, no es lo que... Es como que están en un limbo, sí, uno siente, ¿no? Y está siempre como el ansia, el deseo puesto en esa cosa perfecta que va a estar después, o que está más allá, o que no está donde yo estoy. Y es súper atroz, como no poder situarse realmente en el hoy, no poder estar, no poder habitar, no poder... como si se les arrancara la vida todo el tiempo. Sí, no tener agencia. Yo creo que eso es lo más impactante de los personajes, que uno siente que no tienen agencia. No. Pero porque no la toman, básicamente. No la toman y tampoco está puesto ahí su interés. Están siempre pensando como en cosas como periféricas. Sí, creo que la única que tiene agencia ahí es la esposa... que se toma la casa y en esta versión se toma la obra y se toma todo, básicamente. Y no está, eso es lo más interesante, que ella está en una pantalla, ¿no? Sí, que no está ahí. Ahora tengo muchas preguntas, pero voy a bajar a dos nomás. Una tiene que ver con que, a ver, con lo que ya le hemos dicho, a ver, siempre fue una razón ir al teatro a ver Chekhov. Y qué bonito que en este preciso instante tenemos dos Chekhov en cartelera, y los dos con Rodrigo Pérez. Una dirigiendo y en otra actuando. Está Vania, que hablamos con Rodrigo de esa hora que está hermosa. Pero también es súper existencialista y súper qué estás haciendo con tu vida y qué estás haciendo con el mandato social que te dieron y cómo te revelas o no a ese mandato, un poquito, ¿no? Y luego otra razón es el elenco, por favor. Blanca Levín, Valentina Mur, Rodrigo Pérez, Luis Cerda, Montserrat Valerín. Y una de las cosas que yo disfruté mucho es que ustedes los he visto a todos haciendo cosas muy distintas. Sí. Y no sé si habían trabajado juntos, pero me imaginé esa mezcla, no sé, como entre la Blanca y Rodrigo Pérez, ponte tú. Entonces preguntarte también esos cruces de sabidurías, de experiencias, de maneras de actuar, ¿no? ¿Cómo sientes que aprendieron ahí el elenco unos de otros? Yo creo que fue súper bonito porque además no sé si alguno de los con el Luis creo que yo había trabajado una vez, pero ese grupo además fue como un grupo muy raro, como que se armó así, como que uno nunca los ha visto juntos. Sí, y yo creo que fue también como la estructura de Ángelo la que hizo como que nos cohesionáramos súper rápido, porque no fue un proceso para nosotros el elenco tan largo, para Ángelo y Diego que gestaron esta idea, y Pablo Fuentes que también es parte del equipo. Fue un proceso más largo, pero creo que estuvimos como súper contenidos y amparados en la estructura súper rígida que propone Ángelo, y eso fue bueno, porque empezamos al tiro a encontrar como una especie de lenguaje en común. Y también el Luis decía en un conversatorio que tuvimos algo bien bonito, que como actor, cuando tienes una estructura tan fija, es como si tuvierais las rayas de la cancha súper fijas, entonces eso te permite una libertad de tirarte un piquero y de profundizar en un montón de cosas, no solo en los ensayos, sino también en las funciones, porque sabéis que tenéis una estructura que te conviene a ciertos hitos a los que tenéis que llegar y que son súper precisos, entonces tú tenéis la libertad realmente como de buscar y seguir buscando cosas, todas las funciones, y yo siento que nos afinamos en los ensayos, pero hemos ido encontrando cada vez más un lenguaje, cosas que hacemos al mismo tiempo, gestos, cuerpos, en las funciones también. Y eso yo creo que es precisamente por la libertad que uno encuentra en esta, a propósito de lo existencialista también, que así cuando tenéis toda la libertad del mundo, demasiadas libertades, como que también te abruma.
O sea, como que este es el límite, adentro todo juego. Todo juego, ¿cachai? Ahora, hay una cosa que es muy bonita con las tres hermanas y es como que ellas tres son una sola, ¿no? Sí. Entonces, y eso queda muy claro porque hay una cosa coreográfica de cuando se paran, de cuando se sientan, y hay una parte en donde están destrenzándose y trenzándose, y después hablamos con la Carla Casales, esas trenzas, por favor. Que las trenzas de la Carla, sí. Carla Casales, que estuvo acá hablando de la hermosísima Razones para no morir. Qué preciosa. Qué obra más bonita. Preciosa, a mí me encantó. Sí, ella está increíble la obra, y el Néstor también está. Hablaron acá de la obra, pueden ir a buscar la entrevista a nuestro YouTube. Ojalá, me dijeron que vuelven. Vuelven, sí. Poquitas funciones en enero. Así que por favor no se la pierdan. Sí. Por ahora vayan a ver Las Tres Hermanas. Preguntarle también por esa construcción desde el arte, ¿no? Desde la corporalidad que ustedes tienen y eso que les da el vestuario, que les da las pelucas de la Carla y el trabajo, ¿no? Que hay ahí en generar ese mundo que es un poquito encerrado, ¿no? Un poquito como que uno está un poquito con claustrofobia. Absolutamente. Y que resalta esta idea de loop, de espiral, de que es como avanza hacia un lado y parece que va a avanzar hacia algo y vuelve a lo mismo. Y vuelve a lo mismo, y que está reafirmado también por las luces, por estas especies de los cambios entre un acto y otro. Y que yo creo que fue bonito cómo se fue dando hacia ese lado, porque están las tres hermanas que parecen una, que son una, de alguna manera, dejando como al hermano también súper en otro lenguaje, en otro espacio físico también, y es como si estuvieran en dos universos diferentes. Y yo creo que también es porque las pulsiones de los personajes operan en ese sentido de manera diferente. Creo que como las pulsiones de las hermanas son mucho más como estar en el mar y tratando como de dar manotazos, aunque nadie en círculo y llegué donde mismo, ellas intentan, ellas están conscientes como, de la incomodidad. Claro, creo que Andrei... Es que Andrei es el único que podría hacer algo realmente y no, se casa, y se casa mal. Y se casa mal, y se le pasa la vida, y está ahí, y mira cómo se le va escapando todo. Entonces creo que no sé si fue consciente o más o menos inconsciente, fue una cosa que fue apareciendo en los ensayos, pero fue quedando esta idea de que también orbitan mundos diferentes, las tres hermanas y el hermano. Sí. Y Ñaña, que es el personaje que hace el Rodrigo, muy magistral, es como si estuviera en otro, como si él mirara más de afuera, como si él, a mí me da la sensación de que es el único que es capaz de ver. Sí, porque a él ya se le pasó la vida. Sí, entonces mira esta situación y es el único que tiene como, que logra tomar distancia, que tiene lucidez, como con respecto a esto que está pasando. Sí. Oye, solo quedan 3 funciones de Las Tres Hermanas en esta versión. 4, porque tenemos de miércoles a sábado. Sí. Miércoles, jueves, viernes, sábado, es verdad. A las 20:30 horas, la obra dura 1 hora, así, clac. Y para cerrar, vamos a preguntarte por lo que ha sido las experiencias con la audiencia, y estábamos hablando un poquito antes con los colegios también. Cuéntanos cómo han vivido eso. Eso para mí ha sido muy hermoso, descubrir que hemos tenido hartas funciones para estudiantes, y en general han sido estudiantes de entre primero y cuarto medio, y la mayoría de ellos sin haber leído Chekhov antes, y es bien genial ver cómo es como si los temas de Chekhov se elevaran desde distintos lugares. No hemos podido colarnos tanto a los conversatorios porque cuando uno se termina de maquillar y vestirse, como que llega y es como ya, y eso fue. Pero hemos pedido como que nos cuenten un poquito cómo recibe la obra la gente joven, y es bien precioso escucharlo. Y da esperanza. Sí, da esperanza, porque realmente, claro, es una obra súper existencialista, y escucharlos a ellos, cómo les llegan esos temas y cómo devuelven esta conversación, ha sido muy, muy bonito. Porque está todo Chekhov ahí en las conversaciones que se generan. Entonces uno dice como, claro, es una versión, es el texto, pero está súper como reducido para que dure 1 hora. Es lo que decías tú, es una propuesta súper arriesgada. Pero escucháis a los cabros de 15, 17 años, que sin haber leído la obra antes, lo que sienten, lo que piensan, cuáles son las conversaciones que se elevan a partir de la obra, y uno dice,
está todo el espíritu de Chekhov ahí, y es muy bonito eso. Es bonito. Si usted tiene un adolescente favorito, llévelo a ver Las Tres Hermanas. Si es como, si quiere como yo, así como empezar a armarlo, aunque le gusta el teatro, esta es una súper buena puerta de entrada porque la obra es corta, es muy interesante visualmente y por supuesto les va a quedar ahí haciendo eco los textos. Montserrat, un placer. Muchas gracias. Acá. Para mí un placer estar aquí. Que vengas muchas veces. Nosotros tenemos que ir a la música porque ya vi que llegó el Galo Gigliotto para hablar de La Furia Ilustrada. Ya volvemos.